La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Les bendiga. Qué tremendo placer estar una vez más con ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie que se trata cómo tener una iglesia saludable y es parte de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando él está hablando a una iglesia que él fundó, que él plantó, que él inició y que luego de un tiempo de estar con ellos y salir a seguir plantando iglesias, él recibe noticias que la iglesia está en distintas situaciones que no son para nada saludables. Entonces Pablo empieza a escribirles esta carta tratándolos con mucho cariño, mucho amor, aunque muy duro, muy estricto con las cosas que él va a compartir. Este día nos toca hablar sobre la carta de Primera de Corintios, el capítulo 3. Y para comenzar hablando de esto, quisiera recordarles a ustedes, si alguno recuerda esta película, El bueno, el malo y el feo. Esta película del oeste de los años 60, que algunos de nosotros hemos visto y otros tal vez simplemente han escuchado de esta, pero sí, se llamaba El bueno, el malo y el feo, donde de alguna manera mostraba tres características humanas, tres características del ser humano. Y hoy también vamos a ver, en base a la palabra de Dios, el bueno, el malo y el feo, pero desde otra óptica. ¿Por qué no me acompaña? Va a su Biblia, vamos a nuestras Biblias, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 4, que dice así: Así que yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden recibirlo, porque todavía sois carnales. Pues hay celos, contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Si usted recuerda, este fue uno de los reclamos que le hacía el apóstol Pablo a su iglesia, que había divisiones entre ellos. El primer estudio tiene que ver con la división. Pablo reacciona hacia la división que hay en la iglesia de Corinto. Y ahora va a hablarnos de el hombre carnal. Nos dice, ustedes son carnales. Pero para poder entender este texto tenemos que ir unos versículos más atrás al capítulo 2. Y si usted me acompaña al capítulo 2, vamos a poder ver que el capítulo 2, 1 Corintios 2, 14, lo tienen, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, está el hombre carnal, que está hablando Pablo ahora, pero si vamos más adelante, Pablo habla de un hombre natural. Sí, otros dirían de un hombre no espiritual. Es bastante fácil de definir a la persona natural. Es aquella persona que nunca ha nacido de nuevo. La respuesta más simple y más corta es aquella persona que nunca ha nacido de nuevo. Esa persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, que no sigue a Cristo, que para él todas las cosas que tengan que ver con la iglesia, con el Señor, con Jesucristo, con el discipulado, es una locura. Por eso, otra versión dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte de Dios. Todo lo que escuchan les parece ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender
lo que el Espíritu dice. Mis hermanos, Juan va a decir, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. De esto se trata. El hombre natural es aquella persona que no conoce a Cristo en absoluto, que no quiere seguir, ya sea porque no conoce, ya sea porque no quiere. El punto es que aún Cristo no lo ha alcanzado. Este era el común denominador de todos nosotros. Muchos de nosotros hemos estado en esta posición, pero una vez que vinimos a Cristo, se transformó nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos bien en claro que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos están perdidos. Pero todo perdido puede ser encontrado, todo perdido puede ser salvo, todo perdido puede ser transformado con el poder de Dios. Entonces recién hablamos del hombre carnal, pero para explicar esto, tenemos que explicar primero lo que dice 1 Corintios 2, cuando habla del hombre natural. El 2.14. El 2.15 va a hablar del hombre, fíjese, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Habla del hombre espiritual. Tenemos un hombre natural, que es la persona no cristiana, no creyente, que no conoce a Cristo, y el hombre espiritual. La persona espiritual es aquella que puede juzgar las cosas. El hombre espiritual es aquel que ama a Dios, que se acercó a Dios, que busca ser discípulo de Dios, que se congrega en una iglesia, que es miembro de una iglesia, que trabaja, que se esfuerza, que ama al Señor, que trata continuamente de tomar su cruz cada día y seguirlo. Un comentarista va a hablar de que hay 3 características que dominan al hombre espiritual. Lo primero es hacer la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Mientras el cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia, en cosas que le gustaría vivir, el cristiano espiritual es consumido totalmente por Cristo. Está transformado, piensa como Cristo. Es aquella persona que está detrás y trabajando para tener la mente de Cristo. Todo su deseo, lo que hay profundamente es agradar a Cristo. Otra manera de poder identificar o poder sumar a la identificación del hombre espiritual es a través de los frutos, o del fruto del Espíritu, más que nada, del fruto del Espíritu. Yo siempre digo que yo soy una persona que no conozco de plantas. Me cuesta identificar una planta solo por ver la planta y sus hojas. Pero una vez que veo la planta, veo sus hojas y veo sus frutos, inmediatamente puedo identificar qué tipo de planta es. Gálatas 5:22 va a decir que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son expresiones que demuestran que mi vida, tu vida, es morada del Espíritu Santo. Entonces, los deseos, la voluntad de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y por último, la dirección del Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y estas me siguen. El hombre espiritual es aquella persona que busca la dirección de Dios. Aprender y caminar y saber que es un proceso en que estamos en construcción, un proceso de santificación. Es un tema que reconocemos que aún no lo hemos alcanzado, pero estamos detrás. Nos damos cuenta que cuando nos equivocamos, pecamos y nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Pero no volvemos a sobrevivir y disfrutar ese estilo de vida que me aleja de Dios. Entonces, ahora sí, podemos entrar a este texto de 1 Corintios 3, cuando dice, ya no les puedo hablar como, les tengo que hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños. Entonces, ¿de qué se está tratando? El hombre carnal y espiritual, primera cosa que vamos a ver, son miembros de la iglesia, o son cristianos. ¿Por qué? Porque él los llama hermanos. Si no, los llamaría hermanos. Él habla el hombre natural y habla del hombre natural, aquellas personas que no conocen. Pero él dice, hermanos, los tengo que tratar como carnales. Quiere decir que es muy posible que usted, que me está escuchando, sea parte de esta familia espiritual del Señor. Pero puede ser que sea un hombre espiritual que busca al Señor, que se congrega continuamente, que obedece, que tiene un estilo de vida de acuerdo a su palabra, o un cristiano que
que vive a su manera. Un cristiano que su vida la decide usted. Que Cristo es la persona que tal vez puede ir los domingos a la iglesia si no afecta su agenda, que tal vez pueda hacer algo si no afecta sus planes o no afecta lo que usted quiere decir. O tal vez simplemente uno más se acerca cuando está sufriendo o en necesidad. Por eso él dice, hermanos, quiere decir que entonces en nuestra congregación vamos a tener hermanos espirituales y carnales. Hombres y mujeres que aman al Señor y hombres y mujeres que prefieren amar su vida. Una salvedad, porque cuando yo era pastor en México, esta palabra era muy fácil de usar, mi carnal, ¿no? Y habla de aquel que es el hermano carnal, que tiene que ver con la carne, con la sangre. No, esto tiene que ver, esta expresión tiene que ver con lo carnal del mundo, que tiene que ver que no domina el Espíritu Santo en mi vida, sino mi carne, mis propios pensamientos, mis propios deseos. Por eso él habla, les tengo que hablar como niños en Cristo. Este concepto de niños es un concepto que nos ayuda a pensar de la madurez o la inmadurez. Qué lindo poder ver a un bebé chiquitito de meses, ¿no? ¿Qué necesita un bebé de meses? Que cuando llora se le da de comer, cuando llora hay que cambiarlo, cuando llora hay que ver si le duele algo, y a veces puede llorar a veces por puros berrinches, ¿cierto? Solamente por llorar. Y tenemos que aprender a entender la voz del llanto del niño para saber. Y poder, la mamá lo sabe, y poder dar respuestas a este niño. Pero cuando un niño ya pasa los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, los 10, los 11, 12, 15 años, y si lo vemos llorar por el alimento, y lo vemos quejarse, y lo vemos hacer berrinches, y lo vemos reaccionar así, es decir, miramos, es muy distinto ver un bebé que llorar que un joven adulto o un hombre adulto. Entonces Pablo está diciendo, llevando esto del nivel físico, espiritual del alimento diario de un bebé, dice, ya no les puedo decir, ustedes deberían estar comiendo comida sólida y siguen tomando leche. Esta es la idea. El inmaduro debería estar listo para comer, pero solamente puede tomar leche, cosas muy livianitas, porque aún no está listo ni para la papilla. Por eso no les puedo dar comida sólida. Estás en Cristo, pero eres un bebé. Tu problema no es lo que crees, tu problema es tu comportamiento, cómo te comportas. Aún sigues comportándote como un niño. Por eso dice Pablo que no les podía hablar como espirituales. Incapaces de comer comida sólida, débiles, no pueden digerirlo. Son carnales en sus relaciones. Hay celos, hay contiendas, discusiones, siempre están queriendo que su opinión prevalezca, están en yo quiero esto o no quiero esto. Su yo lo denomina, su yo lo controla, y es cierto, y quiero hacer una salvedad, todos nosotros cuando empezamos este camino podemos ser carnales, empezamos a aprender a tomar leche, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente aprendemos a comer vianda, a comer comida más sólida. Los niños no escuchan, son rebeldes, muestran celos, causan conflictos. Mis hermanos, es Pablo llamándonos la atención. ¿Cómo nos estamos comportando en la iglesia? Mire, quiero terminar con 7 preguntas que hace un comentarista sobre cómo identificar al creyente que tú eres. La primera dice, ¿en qué estás pensando la mayor parte del día? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? ¿A qué le dedicas más tiempo durante el día? ¿A las cosas terrenales o a las espirituales? ¿Qué disfrutas más? ¿Las cosas seculares, actividades seculares o las espirituales? ¿Disfrutas más ir a un partido de fútbol? ¿Disfrutas más ir a un cumpleaños? ¿Disfrutas más ir a una fiesta? ¿Disfrutas más quedarte en tu casa o ir a una reunión de la iglesia o tener un estudio bíblico? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Aprovechas estar con Dios o te sumerges, te metes en medio de tus cosas personales? A la noche cuando te vas a acostar, ¿en qué dirección van tus pensamientos? ¿Hacia lo carnal o hacia lo espiritual? Cuando te comunicas con otros, con otras personas, ¿hablas frecuentemente de la palabra de Dios o te metes en conversaciones que no edifican? Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Justo ahora, ¿buscas pasar tiempo con Dios o estás afanado qué vas a hacer mañana? Es importante meditar en estas preguntas y ser sincero contigo mismo. No conmigo,
ni con un pastor, ni con la radio, ni nada, es contigo mismo. Si todas estas respuestas arrojan, te inclinan que estás pensando en lo espiritual, lo que debes hacer es sigue avanzando, mantente en la fe, sigue alimentándote con el Señor, ora, se llena el Espíritu Santo, sigue congregándote, disfruta la presencia de Dios. Ahora, si por el contrario, las respuestas a estas preguntas apuntan a lo carnal, es necesario que pidas ayuda a Dios. Empieza a orar, buscar su palabra, a congregarte, a dejar de satisfacer los deseos de la carne y empezar a ejercitar los sentidos de poder seguir al Señor. Tú no puedes decidir tener una vida espiritual porque ya la tienes. Si crees en el Señor Jesucristo, eres su hijo. Pero lo que puedes decidir es madurar o quedarte en la etapa final de la vida, en la etapa infantil de la vida. Puedes madurar o quedarte donde estás. Espero que hayas decidido tomar actitudes y los recursos que Dios nos da en la Biblia, en su palabra, para que maduremos, para que ya no seamos niños. Y que esta semana tú te congregues, que esta semana vayas a un grupo de estudio bíblico, que esta semana le des prioridad a Dios, que esta semana ores, que esta semana leas la Biblia, que esta semana decidas empezar a caminar la vida cristiana. Bien, mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Strumman Español aquí en Baton Rouge, con muchos deseos de bendecir su vida y desearles que tenga una bendecida semana. Que Dios los bendiga. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.